La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este día. Qué bonito es encontrarnos cada día para compartir el Evangelio de Jesús. Estamos hoy a viernes 24 de marzo y el Evangelio es de San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 2, versículo 10 y versículos 25 al 30. Deseo decirte en este Evangelio, mi querida alma contemplativa, que no hay nadie semejante a Jesús. En toda la historia de la humanidad, no ha habido nadie que se pueda comparar a Jesús. En toda la historia de la humanidad, ningún fundador de ninguna religión, ningún profeta, ningún hombre excepcional ha dicho ni de lejos las cosas que ha dicho Jesús. Porque Jesús es el único profeta o fundador de religiones de toda la historia, el único que ha dicho: yo soy Dios. Eso no lo ha dicho Mahoma, sabía perfectamente Mahoma que él no era Dios. Eso no lo ha dicho Buda, Buda sabía perfectamente que él no era Dios. Eso no lo ha dicho Abraham ni Moisés. Ellos sabían perfectamente que no eran Dios. Eso no lo ha dicho Marx, ni Lenin, ni nadie. Nadie. El único gran personaje de la historia que ha dicho yo soy Dios es Jesús de Nazaret. Entonces, tenemos dos opciones. O creer que este hombre, Jesús de Nazaret, es un blasfemo y está loco por decir que Él es Dios, o postrarnos a sus pies y entregarle toda nuestra vida. Esas son las dos opciones que hay ante Jesús. Un hombre que te dice yo soy Dios. Tienes dos opciones: o pensar que es un loco y un blasfemo por decir que Él es Dios, o si piensas que dice la verdad, postrarte ante Él, adorarle y entregarle toda tu vida. Vamos a escuchar el Evangelio.
En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Bien. Vamos a detenernos, como estamos haciendo todos estos días, en algunas palabras concretas del Evangelio, porque, como no me canso de deciros, estos Evangelios de San Juan son inabarcables. Y entonces tienes que seleccionar de qué vas a hablar, porque tiene tantas frases que dan para hablar tanto tiempo. Voy a seleccionar para hablar las primeras, las frases que hacen referencia a que no ha habido nadie como Jesús en toda la historia, porque me interesa recalcar para ti, mi querida alma contemplativa, quiero recalcar para ti que no ha habido nadie como Jesús en toda la historia. Y lo quiero recalcar para ti porque mi deseo es que hoy te postres ante Jesús, le adores y le entregues toda tu vida en amor y en obsequio. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús grita,
Luego, si nos da tiempo, hablaremos de lo que significa este grito de Jesús. Jesús grita y dice: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. El Padre Iglesias propone otra traducción que me parece muy acertada, que dice: o sea, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. O sea, Jesús pone una duda. O sea, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Es decir, eso es lo que vosotros creéis, que me conocéis y conocéis de dónde vengo. Pero no. Ni me conocéis, ni conocéis de dónde vengo. Y continúa Jesús: yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. Está diciendo Jesús, por el verdadero se refiere a Dios, que era una de las denominaciones, creo, que daban los judíos a Dios, el verdadero. Dios es el que me envía, dice Jesús. Dios es el que me envía, el verdadero me envía. A ese vosotros no lo conocéis, pero yo lo conozco. Este verbo, yo lo conozco. El significado original de este verbo es: yo lo conozco de vista. Es conocer de vista el significado de este verbo. Entonces está diciendo Jesús: yo conozco a Dios de vista. Yo he visto a Dios. Pero ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede decir: yo he visto a Dios? Pero es que Jesús va a ir más allá. Porque procedo de Él. Procedo de Él. O sea, que vosotros creéis que yo vengo de Nazaret. Primero, no me conocéis bien ni siquiera humanamente, porque yo no vengo de Nazaret. He vivido en Nazaret, pero yo nací en Belén, como estaba anunciado del Mesías. Entonces, ni siquiera humanamente me conocéis bien. ¿Cuántas veces hablamos sin saber? Mira, cuando no sepas muy bien algo, mi querida alma contemplativa, no digas nada. Mantengamos la boca cerrada. Porque hablar sin saber bien lo que hablas, es propio de necios. Es así. El necio habla sin conocer bien de lo que habla. Eso hace el necio. Pero nosotros, como tú y yo, mi querida alma contemplativa, no queremos ser necios. Si no sabes bien, si no estás seguro de lo que estás diciendo, no lo digamos. No lo digamos. Habla solo de lo que estás seguro. Y lo que no estás seguro, no digas nada, porque puedes actuar como un necio.
Entonces dice Jesús, yo procedo de Dios, no vengo de Nazaret, que no os habéis informado bien. Vengo de Belén, pero es que tampoco vengo de Belén. Vengo de Belén en cuanto hombre, pero yo vengo de más allá. Yo vengo de Dios, yo procedo de Dios. Entonces, los judíos cuando dice yo procedo de Dios, eso les suena a que está diciendo que yo vengo del cielo, que yo soy un ser celestial, y les suena a blasfemia. No lo dice Jesús abiertamente, luego más adelante lo dirá abiertamente. Aquí lo va diciendo veladamente para que ellos poco a poco vayan abriendo el corazón. Entonces aquí veladamente lo dice, yo soy Dios, porque dice, yo vengo de Dios, procedo de Dios. O sea que no hay nadie como Jesús, nadie se ha atribuido a sí mismo ser Dios. Nadie en la historia, solo un hombre, Jesús, y luego los locos. Ha habido muchos locos, personas que han perdido el juicio, que han dicho, yo soy Dios, sí. Pero personas que no hayan perdido el juicio, solo una en la historia, nuestro Jesús. Y creo que por hoy voy a terminar. Otro día os hablaré de los gritos de Jesús y el significado tan profundo de los gritos de Jesús. Y los gemidos del Espíritu Santo, que tienen mucho que ver los gritos de Jesús. Los gritos de Jesús tienen mucho que ver con los gemidos del Espíritu Santo. Un abrazo enorme. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.